Hola chicos, en este segundo vídeo vamos a seguir corrigiendo la actividad interactiva que en el otro vídeo lo dejamos un poco a la mitad, ¿no? Corregimos todas las actividades relacionadas con la prehistoria y nos habíamos quedado en la edad de los metales. Entonces retomo y espero terminar ya en este vídeo todas estas actividades interactivas, ¿vale? En la edad de los metales, siguiendo la actividad interactiva. Aquí tenéis un esquemita, bueno, pues muy sencillito, pero yo creo que está muy bien, donde te presenta la edad de los metales, que es cuando se empieza a utilizar pues un material más duro, como es el metal, para la construcción de los utensilios. Se abandona la piedra o, digamos, se utiliza mucho menos para utilizar estos instrumentos de metal. Dependiendo del metal que se utilice, así hemos dividido las edades, ¿no? Edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro, edad del cobre del 3000, 2500 al 1700 antes de Cristo, edad del bronce del 1700 al 1000 antes de Cristo y edad del hierro en torno al 1000 antes de Cristo durante el primer milenio. Tener cuidado, que ya os digo que la edad del hierro no podemos meterla de lleno en la prehistoria porque sí hay textos escritos. De estas edades, las más interesantes son la edad del cobre y la edad del hierro, que es donde vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, siguiendo las actividades que tengo aquí, que la miro, bueno, os enseño ese esquemita que os digo, que viene muy clarito de la edad de los metales, ¿vale? Que viene aquí la cronología y viene aquí pues cómo trabajaban el metal, primero con golpes, ¿no? Después ya van haciendo moldes y todos los instrumentos que se construyen con metal, ¿no? Desde armas, evidentemente, hasta productos de uso cotidiano, orfebrería, etcétera. ¿De acuerdo? Y viene esta actividad, que es la actividad 5. Es un vídeo que lo tenéis que haber visto, ¿vale? Para no ocupar más tiempo, pues bueno, no lo voy a poner porque se supone que lo habéis visto, ¿no? De una cueva, la cueva de Menga. Y aquí pues te voy preguntando y tienes que poner verdadero o falso cuestiones sobre este vídeo, ¿no? Dice, estas enormes construcciones se llaman macrolíticas, pone, ¿no? Macrolíticas. Bueno, evidentemente sería falso, ¿eh? No sé si lo veis, espero que lo veáis bien, ¿no? Sería falso porque esas construcciones sean megalíticas, que significa grandes bloques de piedra, ¿eh? Y dentro de las construcciones megalíticas, que había muchísimas, la más interesante, la más atractiva, son los dólmenes en la península ibérica, que es un tipo de construcción megalítica. ¿De acuerdo? Ajá. Dice, la inmensa mayoría de estas construcciones se levantan en la edad del cobre, es decir, del 3000, 2500, 3000 al 1700. Muy bien, es verdadero. La edad del cobre se caracteriza por avances en la agricultura, por la aparición de poblados sedentarios, de habitantes. No podemos decir que sean ciudades, se acerca a lo que después va a ser ciudad, pero son poblados. Y se caracteriza también la edad del cobre por estas construcciones megalíticas tan interesantes. Los dólmenes, que así se llama ese tipo de construcciones que hemos visto en el vídeo, eran viviendas sencillas ocupadas por varias familias. Por supuesto, eso es falso, porque todos los dólmenes son enterramientos que están formados por bloques de piedra, como veis aquí, verticales, grandes bloques de piedra verticales sobre los que se disponen piedras horizontales, ¿vale? En muchas ocasiones esos dólmenes pueden estar al aire libre o incluso enterrados por sedimento. Dice, la forma más repetida era un pasillo adintelado. Adintelado significa un techo plano, ¿no? Que en algunas ocasiones terminaba en cámara circular. Verdadero. Ese tipo de dólmenes, si solo tiene el pasillo, se llama sepulcro galería. Si tiene el pasillo y termina en una cámara,
o habitación circular se llama dolmen corredor. Se conservan construcciones megalíticas en el norte, en el oeste, en el sur de la península. Son muy destacables por su complejidad los dólmenes de Andalucía. Pues sí, verdadero, efectivamente. Voy a explicar un poquito esto. Estas construcciones megalíticas, significa construcciones realizadas con esos grandes bloques de piedra, existen por todo el oeste de Europa, ¿no? Inglaterra, Francia, todo el oeste de Europa y también la península ibérica. Pero dentro de esas construcciones megalíticas hay un tipo que son los dólmenes, la península ibérica tiene unos ejemplos maravillosos de dólmenes. En el norte existen dólmenes más sencillos al aire libre y los dólmenes con más bloques de piedra, más complejos, muchos de ellos enterrados, se enterraba con sedimentos. Están en el sur peninsular, en Andalucía. Málaga tiene muy buenos ejemplos y Sevilla, no os tenéis que ir muy lejos, también tiene muy buenos ejemplos. El vídeo que os he puesto es de la cueva de Menga, en Málaga. Vale. Y dejando la edad del cobre a un lado, caracterizado esta edad del cobre por estas construcciones tan interesantes, que incluso, por supuesto, como son enterramientos, dentro de esas construcciones se han encontrado restos humanos. Normalmente servía de enterramiento no solo a una persona, ¿no?, sino a un grupo de personas. Y a veces esos grupos de personas se enterraban con su ajuar, con sus objetos personales, ¿de acuerdo? Entonces dentro se han encontrado ajuares. Bueno, en la edad del cobre. Después vendría la edad del bronce, que es menos interesante en nuestra península, que se caracteriza por el empleo del bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, y era un metal un poco más fuerte que el cobre. Destaca la cultura de Argar en Almería, ¿vale? Y nos meteríamos en la edad del hierro, que es quizá la más interesante. Vais a ver que es muy interesante lo que ocurre en nuestra península. Os he puesto un mapita que explica un poquito qué ocurre en nuestra península en ese primer milenio, a partir del año 1000, y que ya podemos llamar historia, porque sí existen textos escritos, ¿no? Es una situación un poco complicada la que se produce en la Edad del Hierro, donde os tenéis que imaginar la península ibérica con pueblos autóctonos, indígenas, y pueblos que vienen del exterior y se asientan en la península. Hay un mapa que yo creo que es interesante, que teníais que rellenar aquí, que os ponía colores. Vamos a verlo y lo corregimos. Un segundo, vamos a verlo y lo corregimos. No sé si lo veis, espero que sí, ¿no? Entonces hay pueblos que, digamos, son autóctonos, son indígenas, viven en la península, como digo, ¿no? Que serían, pues, este pueblo, ¿veis? Se ha llamado pueblos autóctonos, indígenas o pueblos prerromanos, pueblos que existían ya también antes de que lleguen los romanos, como este, que viene tono azul, que ocupa toda la costa mediterránea, el Levante, Andalucía, ¿vale? Este celeste, que serían los pueblos íberos. Después tenéis un color como rosita, que ocupa todo esto, que también es indígena, es autóctono, es pueblo prerromano, que serían los celtas. Y esto que está rayado se le llama celtíberos, porque es una mezcla de uno y de otro, ¿vale? Íberos, celtas y celtíberos. Esos son pueblos indígenas, pueblos autóctonos o pueblos prerromanos que viven ya, como digo, en la península, ¿vale? Y después tenemos los pueblos que vienen del exterior. Tenemos por un lado los pueblos indoeuropeos, que veis proceden del centro de Europa, centro-norte de Europa, y se introducen en la península y se asientan en esta zona. Se asientan y se integran con la población autóctona. Por el norte, por el centro, esos son los pueblos indoeuropeos. Eso va a ocurrir en el siglo IX y hasta el siglo VI. Son pueblos que utilizan mucho el hierro y tienen actividades ganaderas y agrícolas, los pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos no se les puede llamar colonizadores porque no crean colonias, simplemente entran y se integran, que es diferente.
Después tenemos los llamados pueblos colonizadores. Se le llama pueblos colonizadores a los que crean colonias. Son pueblos venidos del exterior, proceden del exterior, llegan a la península y se establecen en las colonias que crean. Ahí tenemos color moradito, color rosa, color verde. El morado, ¿de dónde procede? De esta zona, de Fenicia, y con su capital Tiro. Y de esta zona recorren el Mediterráneo y crean colonias como esta, Cartago, y establecen colonias en el sur de la península. Gadir, Malaca, Sexi, los fenicios, ¿vale? Ese pueblo, pues sabemos que por los restos arqueológicos establecen sus colonias en el siglo VIII, aunque hay textos que indican incluso antes, y hasta el siglo VI van a estar los fenicios en la península. Van a practicar una actividad comercial muy intensa con un pueblo que tendríamos que poner aquí, que también es indígena, que son los tartesos, que os sonarán, ¿de acuerdo? Después tenemos los que vienen aquí en rojo, que son los griegos, que de Grecia recorren todo el Mediterráneo y establecen colonias por el Levante. Aquí tenemos Ampurias, Emporión, Hemeroescopeión, son colonias y también comerciaban. Incluso llegaron a comerciar con tartesos. Tartesos comerciaba con griegos y con fenicios, pero sobre todo con fenicios. Y después, bueno, los griegos van hasta del siglo VIII al siglo VI. Cronológicamente casi coinciden con los fenicios. Y después el otro pueblo colonizador son los cartagineses, que son posteriores. Los cartagineses, que aquí te vienen en color verde porque proceden de Cartago. Cartago era una colonia fenicia. Cuando los fenicios se hunden, pues los cartagineses, los habitantes de Cartago, van a colonizar nuestra península. Ellos se consideraban herederos de los fenicios y van creando colonias como Cartagonova. Vale. Entonces, resumiendo, pueblos autóctonos indígenas prerromanos, íberos, celtas, celtíberos. Pueblos extranjeros, pero no colonizadores, indoeuropeos. Pueblos colonizadores, griegos, fenicios y cartagineses, aunque cronológicamente los cartagineses son posteriores, ¿vale? Hay que ubicarlos del siglo VI al siglo III. Un poco complicado, pero es un poco complicado porque el primer milenio, en la Edad del Hierro en la península, es como una mezcla, una serie de contactos entre pueblos autóctonos y pueblos venidos del exterior. Pero esos pueblos venidos del exterior, en principio, vienen porque son atraídos por las enormes riquezas que aportaba la península ibérica y era conocida en el Mediterráneo. Aunque es verdad que con el tiempo aportaron muchas novedades a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos que vivían en la península. Novedades como cultivos nuevos, como el olivo. El olivo se impuso gracias a los fenicios en la península ibérica. Antes no se conocían. Por ejemplo, la escritura, el alfabeto, pues se lo debemos a esos pueblos colonizadores, a los fenicios. O, por ejemplo, utilizar el torno en la cerámica, o, por ejemplo, los dioses, que se adoptaron dioses de esos pueblos colonizadores, el tipo de arte, cultura, todo eso, esos pueblos colonizadores lo aportaron a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos, y esos pueblos autóctonos pues fueron absorbiendo esos elementos, ¿no? Hubo ahí una interrelación. Tened cuidado, porque hablamos de pueblos colonizadores y a veces nos confundimos con conquistadores. Una cosa es colonizar y otra cosa es conquistar. Colonizar es crear colonias, establecerse en esas colonias y comerciar de manera pacífica. Conquistar no es pacífico. Conquistar es apropiarte de algo de manera violenta, con militares. Lo digo porque los romanos no colonizaron, conquistaron. Es diferente, ¿verdad? Estos pueblos son colonizadores. Dicho esto, hay una actividad, una sopa de letras, un poco complicada, la actividad 7, donde yo me centro en los pueblos autóctonos, en los pueblos indígenas prerromanos, íberos, celtas.
fundamentalmente íbero y celta, porque los celtíberos es una mezcla como de ambos, ¿no? Y en esta sopa de letras tienes que sacar características que están escondidas de los íberos, de los celtas y características que son comunes a ambos, ¿no? Esta actividad, os la indico. Que no sé si os ha costado un poco de trabajo, era una especie de juego. Ajá, ¿de acuerdo? Esta es la actividad 7. Después la actividad 8 me centro en otro pueblo autóctono, que ni es íbero ni es celta, un pueblo autóctono que nos coge muy de cerca, que es Tartesos, que es interesantísimo. ¿Vale? Bueno, de esta sopa de letras. Vale, que supongo que os habrá costado un poquito de trabajo, pero bueno, había que sacar. Características de los íberos. Había que buscar una de las características que se asientan en la costa mediterránea, que era una de las palabras que teníais que sacar, que practican la artesanía, que tienen escritura y que utilizan la moneda. Y sus casas eran rectangulares, los restos que se han encontrado. En ese sentido, parece que en cuanto a la escritura, a la moneda, parecen más desarrollados que los celtas. Los celtas se sitúan en el centro y la meseta, en el norte y la meseta, que era una de las características. Tienen objetos de metal, practican ganadería y sus viviendas son circulares. Esas viviendas se llaman castros. Eso es lo que venía en la sopa de letras. Castros, ganadería, objetos de metal, meseta y el norte. Y después hay una serie de características, 3, que son comunes. Los de que se establecen en poblados elevados, con murallas y que normalmente son tribus, son grupos de individuos no demasiado extensos. Vale. Bueno, dicho esto, me voy a Tartesos, a esa interesante población, civilización autóctona, que hay que ubicarla del siglo VIII al siglo VI, una civilización muy rica que establecía conexiones comerciales con los fenicios que tenía cerca y con los griegos que estaban en Levante, aunque más con los fenicios. Y que es verdad que se dejaron influir muchísimo por los fenicios, ¿no? Por lo que hemos visto en los restos. Y entonces te pongo un texto con una serie de preguntas. Una serie de preguntas, imágenes, y me voy a las preguntas que hay que tener claras, ¿no? Dice 8.1, ¿dónde debemos ubicar este pueblo? Es difícil ubicarlo porque no han quedado tantos restos y porque el área que ocupan es amplia. No os puedo decir una zona pequeña, concreta. Ocupaban el Bajo Guadalquivir. Cuando digo el Bajo Guadalquivir, incluso se irradiaba su influencia a zonas amplias, sur de Portugal, incluso a Extremadura, ¿vale? Pero con poner Bajo Guadalquivir está bien. ¿Por qué actividades económicas destacarían? Pues por muchas, porque es verdad que tenía una riqueza inmensa y eso era conocido en todo el Mediterráneo. Una magnífica agricultura, una magnífica ganadería, pesca, también fantástica y sobre todo minería. Destacaban por la cantidad de minerales que poseían. Y de hecho esos minerales, y bueno, y por el comercio, ¿no? Porque esos minerales lo intercambiaban con los fenicios. Había un intercambio con los fenicios muy bien establecido, ¿no? Ellos aportaban materia prima, agrícola, materia agrícola, ganadera, pesca y sobre todo minerales, y los fenicios aportaban productos manufacturados, perfumes, cerámica, joyas a estos pueblos, ¿no? Indica uno de los tesoros más importantes conservados en esta civilización. Bueno, que es evidente, que yo creo que lo habréis visto más de una vez. Os lo enseño. Ir al Museo Arqueológico de Sevilla es espectacular. Digo que seguro que lo habéis visto, que es el tesoro, aquí lo tenéis, el tesoro del carambolo, de oro, donde la influencia fenicia, bueno, hay dudas sobre si este tesoro está hecho por la civilización tartésica, copiando la influencia fenicia, la estética fenicia, o que verdaderamente es fenicio y en un intercambio comercial pues pasó a manos de tartesos. De todas maneras está formado por bastantes piezas y es interesantísimo.
Y es verdad que la técnica, como se hace el granulado, la filigrana, son técnicas fenicias. Ajá. Te pregunta aquí también, ahí, indica qué tipo de sociedad poseía y por qué desaparecería Tarteso como civilización. Indica qué tipo de sociedad... Me voy por aquí.